Tétanos. Es una enfermedad aguda, grave, donde el agente etiológico es Clostridium tetani. Secreta 3 exotoxinas. La más importante es la tetanoplasmina, el cual actúa a nivel del sistema nervioso central, causando unas contracciones violentas y una alteración en el sistema nervioso autónomo. Se caracteriza por ser un gram positivo, anaerobio, y el cual posee esporas muy resistentes. Su distribución es a nivel mundial. Como reservorio, está en dos partes. Su espora resiste a la ebullición e incluso a algunos desinfectantes. En primer lugar, está en el intestino de animales, como el caballo, cerdo, vaca, perros e incluso algunos humanos. La espora se elimina a través de las heces. Está en el suelo como habitante normal. Se resiste al medio ambiente y se encuentra en la parte más superficial. La transmisión es mediante heridas, abrasiones en la piel o mucosas. Entra la espora mediante estas abrasiones y en condiciones de anaerobiosis se transforma en la forma vegetativa. Para que esto pase puede tardar meses, semanas e incluso años. Se da la replicación y secreta sus 3 exotoxinas, la fibronicina, la tetanolicina, que es una hemolicina y permite la diseminación y causa necrosis en el tejido, y la tetanoplasmina, la cual causa la enfermedad del tétanos. En el 20% de los casos no hay una herida evidente una vez que se producen los signos. La patogenia es que una vez que está la tetanoplasmina en torrente sanguíneo, atraviesa la barrera hematoencefálica, llega a los axones y se dirige ya sea a los núcleos motores de los pares craneales o a las astas anteriores de la médula espinal. Se adhiere mediante las proteínas, llega a la sinapsis nerviosa, bloqueando la acción de los neurotransmisores, causando así las contracciones o espasmos. Esto provoca una inestabilidad del sistema nervioso autónomo. El periodo de incubación va de 2 a 50 días, en promedio de 7 a 10 días, sin producir síntomas. Una vez que la espora pasa a forma vegetativa, hay fiebre, parálisis laringea, dolores musculares, rigidez y malestar en general. Se puede ver en ocasiones al animal postrado y sin ganas de comer. Una vez que la tetanoplasmina comienza a hacer su acción, se va al sistema nervioso autónomo y causa afecciones en la motricidad, causando así los espasmos que ya pueden ser locales o generales, causando una inestabilidad del animal, aumentando la frecuencia respiratoria, taquicardia, aumenta el pulso y hay una hiperreflexia. Esto puede ser en un lapso de 4 a 6 semanas. Posteriormente, se da una degradación de la toxina, donde puede haber una regresión de los signos, es decir, que estén o no estén aparentes o incluso disminuyan, y se puede decir que hay una recuperación progresiva. Podemos hablar de diferentes tipos de tétanos, como son el tétanos localizado, el cual provoca espasticidad de los músculos alrededor de la herida. Algo más concreto sería el tétanos cefálico. Recordemos que las heridas en o cerca de la cabeza están asociadas normalmente con un periodo de incubación más corto y una tendencia mayor al tétanos generalizado, el cual puede producir espasmos faringios, laringios, obstruir la respiración y con esto hacer de un cuadro más grave. Sin en cambio, un tétanos localizado en otra parte del cuerpo no es tan problemático, tan grave. El tétanos generalizado
Provoca en primera instancia que los músculos faciales de la mandíbula y de la cara se contraigan, con esto una risa sardónica, que es una sonrisa rígida con elevación de las cejas, rigidez generalizada en todos los músculos, dando síntomas como el opistótono, que es muy doloroso. Esto en humanos, sin en cambio en perros, el tétanos localizado, que normalmente afecta a especies menos susceptibles como los perros, se presenta como rigidez y espasmos musculares cercanos a la localización de la lesión, como resultado del efecto de la toxina sobre las terminaciones nerviosas locales. Tanto en humanos como en animales, los signos clínicos incluyen rigidez, espasmos localizados, ritmos respiratorios y cardíacos alterados, disfagia y expresión facial alterada. Estímulos táctiles y auditivos relativamente pequeños pueden precipitar contracciones tónicas de los músculos, las cuales son muy dolorosas. La rigidez muscular generalizada puede desembocar en un aspecto de caballete de aserrar, especialmente en los caballos, como se muestra en las imágenes. Otro tipo de tétanos generalizado es el neonatal. Recordemos que esta bacteria se encuentra de manera normal en el medio ambiente y por falta de higiene puede contaminarse el muñón umbilical, haciendo que el producto, tanto humano como animal, presente los mismos síntomas. El diagnóstico. El diagnóstico generalmente es presuntivo y se basa en los signos clínicos y en un historial de recientes traumas en animales no vacunados. Es necesario distinguirlo del envenenamiento por estricnina, especialmente en perros. Pueden intentarse frotis teñidos con gram de material de las lesiones, puede revelar características de formas de palitos de tambor. Se puede intentar el cultivo de anaerobios de Clostridium tetani de tejido necrótico de la herida, pero es a menudo inútil, mientras el suero de los animales afectados puede ser empleado para demostrar la neurotoxina circulante empleado en la inoculación de ratón. El tratamiento de tétano se basa en la limpieza de la herida y la desbudación del tejido necrótico. La antitoxina debe administrarse precozmente por vía intravenosa o en el espacio subaracnoideo 3 días consecutivos para neutralizar la toxina no ligada. Se puede administrar el toxoide subcutáneamente para promover una respuesta inmune activa, incluso en aquellos animales que hayan recibido antitoxina. Se administran grandes dosis de penicilina intramuscular o intravenosa para matar en el lugar de la lesión las células vegetativas de Clostridium tetani, productoras de toxinas. La limpieza quirúrgica de la herida y la eliminación de cuerpos extraños, seguido de lavado con peróxido de hidrógeno, produce condiciones aerobias que ayudan a inhibir la replicación de la bacteria en el lugar de la lesión. Los animales afectados deben alojarse en un ambiente oscuro y tranquilo. La terapia de reemplazo de fluidos, sedantes, relajantes musculares y unos buenos cuidados deben minimizar las incomodidades clínicas y mantener las funciones vitales. El control y la prevención en los animales de granja debe vacunarse rutinariamente con toxoide tetánico. Se puede recomendar una dosis de revacunación si un animal susceptible sufre una herida profunda. En los caballos es deseable una limpieza quirúrgica rápida de las heridas. Se debe administrar antitoxina a animales no vacunados que hayan sufrido heridas profundas o vayan a sufrir una cirugía. Esta protección pasiva normalmente dura unas 3 semanas. Gracias. Bye. La brucelosis es una enfermedad infecto-contagiosa de origen bacteriano causada por los cocobacilos gram negativos del género Brucella, que afecta al humano así como a diferentes especies de mamíferos domésticos y silvestres. La brucelosis es de distribución mundial y se considera enzótica en México y la zoonosis bacteriana más importante. El impacto se ve reflejado en las grandes pérdidas económicas en el sector agropecuario que resultan de la enfermedad del ganado y de las restricciones aplicadas tanto en los animales infectados como a los productos de estos. El agente etiológico es un cocobacilo gram negativo intracelular facultativo, no móvil, que no forma esporas y es aerobio. La distribución de Brucella es mundial. En México, los únicos estados donde se encuentra libre y erradicada es en Sonora y en Yucatán. La especie de brucelas lisas afecta principalmente al ganado bovino con Brucella abortus, a cabras
con Brucella melitensis, a porcinos con Brucella suis y las especies de Brucella rugosas afectan principalmente a caninos con Brucella canis y a ovinos con Brucella ovis. Brucella ovis no es zoonótica. Estas especies tienen su hospedero preferencial, aunque más de una de estas puede afectar a más de una especie animal. La principal vía de transmisión es por vía oral, mediante el consumo de leche sin pasteurizar, por vía conjuntival o por vía nasal mediante aerosoles suspendidos y por heridas. En contraste con otros patógenos, en Brucella no se han descrito factores de virulencia clásicos tales como exotoxinas, plásmidos, citolicinas, una cápsula, fimbrias o flagelos. Solo dos componentes de la membrana externa se reconocen como factores de virulencia, el lipopolisacárido y proteínas de membrana externas. El lipopolisacárido o LPS es el principal determinante antigénico que despierta la respuesta inmunohumoral, ya sea por la vacunación o por la exposición natural de los animales a las cepas de campo. Las bacterias del género Brucella penetran al organismo principalmente por vía oral, aunque también, como ya se mencionó, puede hacerlo por vía conjuntival, por inhalación, a través de heridas e incluso en el semen y mediante la transmisión congénita. La bacteria es fagocitada por los macrófagos, pero resiste a la acción bactericida de estos, pudiendo multiplicarse dentro del fagocito, ya que es una bacteria intracelular facultativa. Después de haber sido fagocitada, es transportada a los linfonodos regionales. Ahí sigue multiplicándose tras su diseminación hematógena, teniendo un tropismo por los órganos del tracto reproductor y el feto de las hembras gestantes. El periodo de incubación varía unas 2 semanas hasta 253 días, y el signo más aparente, que es el que causa más daño en las explotaciones, es el aborto en el tercer tercio de la gestación. La tecnología para los trastornos reproductivos en las hembras son aborto en el tercer tercio de la gestación, retención placentaria, metritis fibrinosa purulenta. La tecnología de los machos son orquitis bi o unilateral, baja en la producción espermática y tumefacción aguda en los sacos escrotales. Otros signos son inflamación de articulaciones y corvejones. Lesiones características: podemos encontrar edema placentario, necrosis en los cotiledones de la placenta e hiperplasia en el vaso, hígado y linfonodos. Para su diagnóstico regularmente se utiliza el suero o la sangre completa. La detección de anticuerpos contra la cadena lateral o del LPS es importante. Las pruebas más comunes son el rosa de Bengala y la prueba de ELISA indirecta. Para el tratamiento en seres humanos se utilizan antibióticos como la rifampicina, la tetraciclina, amoxicilina, entre los más importantes. No existen tratamientos de antibióticos en especies domésticas. Los puntos a considerar en la prevención de la brucelosis son la observación de las hembras preñadas, identificar si llegan a tener algún signo, la limpieza de sala de partos y de abortos, siempre hacer la limpieza con sosa cáustica al 2%, aunque también se puede hacer con hipoclorito cálcico al 42%, creolina al 5% o formalina al 2%. La cuarentena de animales vivos será cuando entren animales nuevos procedentes de otras explotaciones o de mercados. Sistema rotacional de pastos, evitar abrevaderos comunes y situación de los apriscos. Se ha comprobado que el incremento de la concentración de ganado en un territorio determinado aumenta la posibilidad del contagio. Diagnóstico precoz de la enfermedad. Para identificar rebaños infectados, la prueba que se realiza es el del anillo de leche ring test. Se hace 3 veces al año sobre el contenido de cada cantara o cisterna de leche de la explotación entre los 18 y 24 horas después de la ordeña. Muestra de elección para el diagnóstico de la brucelosis es el suero, al cual se obtiene al permitir coagular la sangre
de manera natural o con un activador para reducir el tiempo. Se recomienda que el tubo esté en posición vertical y bien tapado para evitar que se contamine o que se derrame. El diagnóstico de la brucelosis se realiza mediante la detección de anticuerpos antibrucela por medio de reacciones de aglutinación antígeno-anticuerpo. Se emplea una suspensión de bacterias de Brucella abortus 99S o 1119E3 de baja virulencia inactivada, que actúan como antígeno que reacciona con los anticuerpos específicos antibrucela presentes en el suero del paciente. Estos se ponen de manifiesto al formar una malla de aglutinación. En la prueba tamiz rosa de Bengala se detectan anticuerpos totales y se pone de manifiesto por la formación de grumos. Algunas sinonimias de esta enfermedad son listerelosis, enfermedad circular y enfermedad de las vueltas en círculo, siendo estas últimas dos la forma neural. Hay 6 especies de listeria y 3 de ellas patógenas: Listeria monocytogenes, Listeria ivanovi y Listeria innocua, siendo la primera la más importante. Son fermentadores no esporulados, móviles y cocobacilos gram positivo. Además, son anaerobios facultativos y soportan temperaturas de 4 grados a 45 grados y un pH de 5.5 a 9.6. En cuanto a las especies afectadas, afecta a muchas especies animales, además de los humanos, pero los rumiantes son los animales domésticos que son atacados con mayor frecuencia. Y las principales formas de listeriosis son la septicemia, la meningoencefalitis y el aborto. En cuanto a los factores de virulencia, tenemos proteínas llamadas internalinas que tienen la propiedad de adherirse a las membranas del hospedador, y toxinas como la listeriolicina, que destruye membranas de las vacuolas fagocíticas permitiendo escaparse al citoplasma, y la hemolicina termolábil, que destruye membranas de liposomas. En cuanto a la patogenia, podemos encontrar 2 vías de entrada, pero empezaremos con la ingestión de alimentos contaminados. Una vez en el organismo, por internalinas se unen a las células M de placas de Peyer del intestino. Por listeriolicina, evita ser fagocitada. Ya en la célula, la bacteria empieza a replicarse. Entonces, utiliza microfilamentos celulares para generar estructuras en forma de cola que les confiere motilidad en el citoplasma, contactan con la superficie interna de la membrana citoplasmática e inducen formación de proyecciones parecidas a pseudópodos. Estas proyecciones son tomadas por otras células. El proceso se repite tras la replicación en estas. Lo que procede es una difusión por vía linfática y vía sanguínea, sucediendo una septicemia y una encefalitis. En caso de animales gestantes, sucede aborto y transmisión placentaria. Otra vía de entrada es por lesiones mucosas, en donde la ruta de infección es por migración de los nervios craneales, causando lesiones al tronco encefálico, sistema nervioso central, como microabscesos y manguitos linfocíticos perivasculares. Los signos se presentan en 2 formas: la forma septicémica, la cual es más común en monogástricos y recién nacidos, y la forma neural, la cual es más común en bovinos, en ovejas y cabras, y por último el aborto, el cual se presenta en bovinos y ovinos. Las lesiones más comunes son inflamación granulomatosa con focos de necrosis en el hígado, congestión de los vasos sanguíneos de las meninges y zonas de reblandecimiento de la médula espinal, así como infiltrado perivascular. En el diagnóstico de laboratorio, cultivo agar sangre es la prueba más común. En cuanto al tratamiento, cloranfenicol y tetraciclinas parecen ser la mejor opción.
En prevención y control se recomienda reducción o supresión de la administración de forraje de mala calidad, así como la reducción de todas las formas de estrés y aislar animales enfermos. En salud pública, las posibles fuentes para infección humana son el suelo contaminado, animales, leche, queso, carne, vegetales y portadores sanos humanos. Las infecciones a menudo son oportunistas, se presentan en individuos inmunosuprimidos y con inmadurez inmunitaria.